Bienvenidos y bienvenidas. Durante los próximos minutos me gustaría invitarles a reflexionar sobre el significado y el contenido del concepto extimida, así como aproximarlo a la pedagogía para señalar tanto sus posibilidades como sus riesgos. El concepto extimida es un concepto complejo que nos viene dado desde el campo del psicoanálisis, pero que en los últimos años ha sido empleado de una manera, digamos, reduccionista. Por ejemplo, André Tisserón y Paula Sibilia han empleado este concepto para denotar la exhibición, digamos, impúdica de la vida privada en las redes sociales. De este modo, lo que nos está indicando es el riesgo de exhibir nuestra intimidad en un contexto público. Lo primero que debemos aclarar es el origen de este concepto y debemos comenzar explicando que Lacan lo utilizó muy pocas veces en su obra. De hecho, solo lo emplea en su seminario número 7 y en su seminario número 16. Será posteriormente Jacques Alain Miller, su yerno, quien desarrollará algo más extensamente este concepto que por lo demás se va a seguir empleando en psicoanálisis de una forma, digamos, más bien marginal, pero que seguirá teniendo un significado muy interesante también para el propósito que nos hemos planteado. Cuando Lacan habla de la extimidad, a lo que se refiere es que una parte de nuestra identidad, una parte de nuestro subjetivo, solo se construye a través de nuestra interacción con el exterior, es decir, que una parte, él dice, lo más íntimo de nuestra subjetividad, se encuentra en realidad no dentro nuestro, sino en el exterior. De este modo, lo que está definiendo es no simplemente ese ejercicio impúdico de exhibir la vida privada en las redes sociales, sino que estaría definiendo una condición ontológica del ser humano, es decir, una condición ontológica del ser, según la cual la constitución de la identidad, de la subjetividad de ese ser, no está completa sin tener en cuenta los elementos que le rodean, los efectos, las afectaciones, las interacciones que tiene ese individuo o ese ser con su entorno exterior. Ahora bien, esta extimidad, que en principio se nos presenta como una condición adherida al ser, ineludible de nuestra constitución, tiene también un reverso negativo. Y este reverso negativo no solo tiene que ver con la referencia que hemos hecho a Tisserón y Sibilia, sino que es un proceso mucho más problemático. En suma, lo que podemos apuntar es que aparte de ese proceso de extimización, de exteriorización de la intimidad, de la vida privada, existe también un riesgo de extimización tecnológica, en virtud del cual, o a consecuencia del cual, lo que sucedería es que estaríamos externalizando no solo una serie de procesos cognitivos, sino que también estaríamos externalizando la constitución de nuestro propio ser al estar mediada esta por los instrumentos tecnológicos. Lo que queremos decir con esto es que el problema es cuando construimos nuestra identidad no a través de las señales que nos envía nuestro entorno exterior, sino a través de las interacciones que estamos teniendo con diferentes tecnologías. En este caso, por ejemplo, hablaríamos de la inteligencia artificial, que es la tecnología que en este tiempo está provocando esta serie de procesos que aquí vamos a considerar como negativos. No es el lugar para discutir si realmente esta condición éxtima sería algo inseparable del ser. Simplemente vamos a recordar cómo Sócrates en el Alcibíades Mayor está señalando que es necesario mirar a lo otro para conocerse a sí mismo. Vamos a recordar también, por ejemplo, la famosa expresión de Ortega y Gasset, yo soy yo mi circunstancia y si no me salvo a ella no la salvo yo. Y vamos a recordar también pues, una larga tradición de personalismo que tiene en cuenta la otredad, como por ejemplo sería Lévinas. De este modo, vamos a asumir que la extimidad es, en efecto, una condición inseparable, una condición ontológica de la constitución del ser humano, y vamos a funcionar con esta definición para tratar de aproximarlo al contexto de la pedagogía. Efectivamente, en el contexto de la pedagogía, este proceso negativo de extimización tecnológica que hemos mencionado anteriormente sería, por supuesto, muy negativo. Hay que tener en cuenta que la pedagogía funciona en gran medida gracias a este proceso de extimización.
Es decir, de hecho, el saber, tanto individual como colectivo, se construye a través de una interacción, a través de la interacción del alumnado, a través de la interacción de los grupos de investigación, a través de la interacción de cualquiera de las personas que se implican en un proceso de desocultamiento de la realidad. ¿Vale? Por tanto, la extimidad sería también, digamos, una condición o, en efecto, una condición de posibilidad para que se pueda dar esa pedagogía, para que se pueda dar, primero, una transmisión de conocimiento y, segundo, una construcción de conocimiento, como decíamos, ya sea individual o colectivo, una construcción de saber. En este sentido, el riesgo de extimización tecnológica resultaría muy negativo para el proceso de la pedagogía. Esto se puede ver muy fácil cuando observamos los fenómenos de distribución cognitiva en exocerebros tecnológicos, es decir, cuando observamos cómo en lugar de ir a las fuentes de información, en lugar de realizar una investigación, acudiendo a fuentes, contrastando, haciendo entrevistas, en definitiva, persiguiendo a ese conocimiento, lo que hacemos es simplemente hacer una consulta a una aplicación de inteligencia artificial. En el proceso de consulta de la inteligencia artificial, toda esa interacción, toda esa extimidad necesaria para que se dé la construcción de un saber individual o colectivo quedaría neutralizada. Simplemente lo que haríamos sería transportar el esfuerzo de pensar a la aplicación tecnológica. Pero existe un riesgo mucho mayor en este proceso de extimización que hemos mencionado de forma muy rápida anteriormente, que es el riesgo de la construcción de nuestra identidad mediada por la tecnología. Este riesgo puede observarse en todos esos fenómenos que tienen que ver con personas que de una forma, digamos, podemos llamarla patológica, se relacionan con la inteligencia artificial como si fueran personas reales, de manera que todas esas respuestas, todas esas señales que recibimos de nuestro exterior y que vamos procesando para construir nuestra identidad, no estarían mediadas ni por nuestro entorno natural ni por otras personas, sino que estarían mediadas por una serie de aplicaciones tecnológicas, las cuales no es necesario recordar que tienen detrás grandes corporaciones, ideologías, intereses económicos, etcétera, etcétera. Por tanto, el riesgo de la extemización en la actualidad estaría en estas dos fases. En un primer lugar, ese riesgo de extemización o de externalización de nuestro trabajo cognitivo, del necesario trabajo cognitivo que tenemos que hacer para acercarnos a lo real, para procesar las señales que nos devuelve nuestro entorno, ya sea natural o social. Y en segundo lugar, ese riesgo de que nuestras interacciones pedagógicas estén igualmente mediadas por una serie de instrumentos tecnológicos, con lo cual todo ese saber dialógico, todo ese saber en comunidad, todo ese saber compartido que se construye en el proceso de investigación y de estudio quedaría igualmente también neutralizado. Para terminar ya, sí que podemos hacer unas pequeñas recomendaciones a la hora de afrontar la pedagogía necesaria para nuestra época. En este sentido, sería necesario primero hacer una pedagogía de las nuevas tecnologías, es decir, aprender y enseñar a emplear estas tecnologías de una forma positiva, es decir, no incurriendo en este proceso de exhibición impúdica o en este proceso de descarga de distribución cognitiva en exocerebros, sino también en la necesidad de potenciar los espacios de encuentro entre los individuos que se dedican a la investigación o a la búsqueda del saber. Es decir, recuperar toda esa tradición dialógica, por ejemplo, presente en Freire, en muchos otros autores y autoras, que lo que nos están diciendo es que es necesario una colectividad, una conjunción de personas, una comunión, si se quiere, para poder alcanzar ese saber o por lo menos acercarnos, aproximarnos un poco a aquello que sea la verdad. Sin más, les invito a seguir profundizando en este concepto que sin duda tiene muchísimas posibilidades, no solo para el campo pedagógico y el campo del psicoanálisis, sino también para el campo de la metafísica y de la ontología. Y en cualquier momento, si les apetece, pues podemos entablar una conversación sobre ello. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.